Hola a todos los estudiantes del libro Durantia. Vamos a contestar la pregunta: ¿cómo influyeron los romanos en el cristianismo? Esto está en el documento 195, 2 y 3. Los romanos habían adoptado una parte de la cultura griega, pero en cuanto a gobierno, eligieron un gobierno representativo, lo cual favoreció al cristianismo, ya que este gobierno introdujo en todo el mundo occidental una nueva tolerancia hacia los idiomas y pueblos extranjeros e incluso hacia las religiones foráneas. Las persecuciones contra los cristianos se debió a la desafortunada utilización de la palabra reino. Jesús trató de eliminar esa palabra durante todo el tiempo que les predicó a los apóstoles y evangelistas, pero no pudo, porque como ellos tenían tan arraigado que el Mesías venía a establecer un reino, no pudo quitar esa palabra. Y bueno, se quedó con el reino y trató de manipular la palabra reino, adaptándola a ciertas formas de entenderlo. Ok. Las persecuciones de los cristianos entonces se debió debido a la utilización desafortunada de esa palabra. Los cristianos judíos siempre pensaron que el Mesías vendría a reinar en el trono de David. Y aunque Jesús les dijo 1000 veces que su reino no es de este mundo, ellos nunca entendieron ni tampoco lo entienden hoy día. Para consolarse entonces han pospuesto este reino para la segunda venida de Cristo, quien solo dijo que vendría alguna vez a visitarnos, pero nunca dijo que vendría a reinar. Esta unión cultural grecorromana y oriental trajo una fusión interesante. La ley oriental era severa, la ley griega era flexible y artística, y la ley romana era digna y respetable. Los primeros romanos eran individuos de gran dedicación política y plenamente consagrados. Eran honrados y entusiastas, eran trabajadores, leales y tenían buenos ideales. Los romanos toleraban todas las religiones, pero eran muy sensibles a todo lo que se asemejara a rivalidad política. Entonces, esta insistencia en que Cristo Jesús volvería para reinar en el trono de David los inquietaba como una oposición política. Así, cuando amainaron estas primeras persecuciones causadas principalmente por este malentendido, el campo de la propaganda religiosa estuvo plenamente abierto. Los romanos se interesaban por la administración política, el arte y la religión les importaba muy poco. Estos romanos eran un gran pueblo, podían gobernar Occidente porque sabían gobernarse a sí mismos. Tal incomparable honestidad, devoción y firme autocontrol constituía el terreno ideal para recibir y hacer crecer las semillas del cristianismo. Fue fácil para estos grecorromanos volverse tan espiritualmente dedicados a una iglesia institucional como lo era políticamente al Estado. Los romanos tan solo lucharon contra la iglesia cuando tuvieron miedo de que ésta luchara contra el Estado. Roma, que tenía una escasa filosofía nacional y también una escasa cultura original, tomó la cultura griega como propia y adoptó a Cristo para su filosofía moral. El cristianismo se volvió la cultura moral de Roma, pero no en realidad su religión, en el sentido de una experiencia individual como crecimiento espiritual, ¿no? Aunque sí hubo muchos individuos capaces de franquear la superficialidad de esta religión estatal que encontraron alimento para sus almas y los valores auténticos de los significados ocultos en las verdades que no muchos pueden discernir dentro de un cristianismo que está helenizado y paganizado. Un pueblo que pudo producir a Cicerón y a Virgilio estaba maduro para el cristianismo helenizado de Pablo. Así, los griegos romanizados obligaron tanto a los judíos como a los cristianos a que filosofaran su religión, coordinaran sus ideas y sistematizaran sus ideales. Todo a fin de adaptar las prácticas religiosas a la corriente de vida existente. Y fue este movimiento lo que ayudó a la traducción de las escrituras hebreas al griego y más tarde la aparición en griego del Nuevo Testamento, haciendo uso de las notas apostólicas y de las cartas de Pablo y haciendo ciertas adaptaciones y reescribiéndolo, y fueron cambiando y adaptando. Los griegos siempre creyeron en alguna clase de sobrevivencia después de la muerte.
creían en la inmortalidad. Y puesto que esta creencia era el corazón mismo de las enseñanzas de Jesús, el cristianismo ejerció un fuerte atractivo sobre estas enseñanzas. Una sucesión de victorias de la cultura griega y de la política romana había consolidado las tierras mediterráneas en un solo imperio, un solo idioma y una sola cultura, y había preparado el mundo occidental para un solo Dios. El judaísmo proveyó este Dios, pero la religión judía no era aceptable para estos griegos romanizados. Filón, que era un filósofo, ayudó a mitigar estas objeciones, pero el cristianismo les reveló un concepto aún mejor de un solo Dios y este fue prontamente aceptado. Así pues, el gobierno romano se consolidó y el cristianismo se diseminó desde el occidente al mundo. Los grecorromanos encontraron un gran imperio, pero sin un Dios, es decir, sin un Dios adecuado para el culto imperial y la unificación espiritual. Los cristianos aceptaron el imperio y el imperio adoptó el cristianismo. Los romanos aportaron unidad de gobierno político. Los griegos unidad de arte y cultura y conocimiento. Y el cristianismo unidad de pensamiento y práctica religiosa. No existía la palabra altruismo en esa época, era sálvase quien pueda. Pero Jesús enseñó que su evangelio era la paternidad del Padre, que al creerlo por fe nos convertiríamos en hijos de Dios para vida eterna. Y que la verdad correlacionada con ese mensaje era la hermandad de los hombres a amar incondicionalmente y dar sin esperar absolutamente nada a cambio. Y esos primeros cristianos que murieron por defender este evangelio fue lo que le dio fuerza entonces al cristianismo. Pues ellos vivieron una vida de servicio y la forma en que murieron da fe de esto. Sufrieron drásticas persecuciones. Las enseñanzas sobre el amor de Cristo a los niños puso fin prontamente a la práctica común de ponerle muerte a los niños no deseados, particularmente a las niñas. La primera manera de adoración cristiana fue tomada en gran parte de la sinagoga judía. Le hicieron modificaciones provenientes de los ritos mitraicos. Luego se sumaron a la pompa pagana. La base de esta primera iglesia cristiana fue constituida por griegos cristianizados, prosélitos del judaísmo. Así después el cristianismo adoptó el emperador del Imperio Romano. Luego este adoptó el cristianismo y esta fue una gran época de difusión. Esta nueva religión fue una necesidad cultural para la Roma imperial, pero desafortunadamente no llegó a ser un medio de salvación espiritual en el sentido más amplio. Pronto vino entonces gran corrupción política y social y el imperio se destruyó desde adentro de ellos mismos. Es decir, un imperio siempre es así, se desarrolla, se hace muy grande, pero después se corrompe y después dentro de esa misma corrupción, en esa lucha por el poder, se destruyen dentro de ellos mismos. Pero por lo menos este imperio romano duró lo suficiente como para asegurar la sobrevivencia del cristianismo y de forma parcial las enseñanzas de Jesús, aún después del colapso de tal organización política. Aún cuando cayeron en la oscuridad, casi 1000 años de oscuridad, también conocido como la Edad de las Tinieblas, a la Edad Media en Europa, que esto lo vamos a estudiar en otro video. Así que los espero en el próximo.